Saludos, pertenecemos a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. Nuestro proyecto es Motor Jaula de Ardilla, basado en la asignatura de Electrónica 2. Los integrantes son Yomira Contreras, Génesis Peralta, Brian Lino y Luis Vera. Para comenzar este proyecto vamos a definir los motores jaula de ardilla y su funcionamiento. Definición. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre, con surcos y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y barras y la rueda de un hámster. Ruedas probablemente similares existen para las ardillas domésticas. La base del rotor se construye de un apilado hierro de laminación. A continuación, su funcionamiento. Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción instan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo de rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor, produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. En efecto, el rotor se lleva alrededor del campo magnético, pero en un índice levemente más lento de la rotación. La diferencia en velocidad se llama deslizamiento y aumenta con la carga. A menudo, los conductores se inclinan levemente a lo largo de la longitud del rotor para reducir ruido y para reducir las fluctuaciones del esfuerzo de torsión que pudieron resultar a algunas velocidades y debido a las interacciones con las barras del estator. El número de barras en la jaula de la ardilla se determina según las corrientes inducidas en las bobinas del estator y por lo tanto según la corriente a través de ellas. Las construcciones que ofrecen menos problemas de regeneración emplean números primos de barras. El núcleo de hierro sirve para llevar el campo magnético a través del motor. En estructura y material se diseña para reducir al mínimo las pérdidas. Las láminas finas, separadas por el aislamiento de barniz, reducen corrientes parásitas que circulan resultantes de las corrientes de Foucault, en inglés eddy current. El material, un acero bajo en carbono, pero alto en silicio, con varias veces la resistencia del hierro puro. En la reductora adicional, el contenido bajo de carbono le hace un material magnético suave con pérdidas bajas para histéresis. El mismo diseño básico se utiliza para los motores monofásicos y trifásicos, sobre una amplia gama de tamaños. Los rotores para trifásica tienen variaciones en la profundidad y en la forma de barras para satisfacer los requerimientos del diseño. Este motor es de gran utilidad en variadores de velocidad. Tipos de rotores. Existen varios de estos elementos, pero aquí solamente vamos a tratar los más usados en la industria, es decir, los motores asíncronos de corriente alterna. Tenemos lo que son el rotor de jaula de ardilla simple. En el dibujo se pueden observar unos círculos negros. Estos representan las ranuras del rotor donde va introducido el bobinado. Existen varios tipos de ranura, de ahí también varios tipos de rotores. El rotor representado es el de jaula de ardilla simple. Este tipo de rotor es el usado para motores pequeños, en cuyo arranque la intensidad nominal supera de 6 a 8 veces la intensidad nominal del motor. Soporta mal los picos de cargas, está siendo sustituido por los rotores de jaula de ardilla doble en motores de potencia media. Su par de arranque no supera el 140% del normal. Tenemos lo que es el rotor de jaula de ardilla doble. En este otro dibujo se puede observar que la ranura es doble.
Por este motivo tiene el nombre de jaula de ardilla doble. Las dos ranuras están separadas físicamente, aunque en el dibujo no se puede observar. Este tipo de rotor tiene una intensidad de arranque de 3 o 5 veces la intensidad nominal y su par de arranque puede ser de 230% la normal. Estas características hacen que este tipo de rotor sea muy interesante frente al rotor de jaula de ardilla simple. Es el más empleado en la actualidad, soporta bien las sobrecargas sin necesidad de disminuir la velocidad, lo cual le otorga una mejor estabilidad. Tenemos lo que es el rotor de ranura profunda. Este tipo de rotor que se ve en el dibujo es una variante del rotor de jaula de ardilla doble, pero se le denomina rotor de ranura profunda. Sus características vienen a ser iguales a la del rotor de jaula de ardilla doble. El motor también tiene dos estados, el de arranque y el final de arranque. Es usado para motores de baja potencia que necesitan realizar continuos arranques y paradas. Tenemos lo que es el rotor de anillos rozantes. Se denomina rotor de anillos rozantes porque cada extremo del bobinado está conectado a un anillo situado en el eje del rotor, por lo que tenemos 3 anillos rozantes. Cada anillo rozante está en contacto con una escobilla de grafito que a su vez se encuentra conectado al dispositivo de arranque. Dicho de otra manera, las 3 fases del bobinado salen al exterior por medio de una escobilla que rozan a los 3 anillos. Conectados unas resistencias externas a las escobillas, se consigue aumentar la resistencia rotórica. De esta forma se logra variar el par de arranque, que puede ser, dependiendo de dichas resistencias externas, del 150% y el 200% del par nominal. La intensidad nominal no supera las 2.5 veces de intensidad nominal del motor. En el otro extremo del bobinado se realiza una conexión en estrella. A continuación vamos a hablar sobre las aplicaciones más comunes. Las aplicaciones típicas de los motores trifásicos de inducción con rotor jaula de ardilla comprenden en bombas centrífugas de impulsión, en las máquinas de herramientas, sopladores y fajas transportadoras. Las aplicaciones donde se tienen el uso de los motores trifásicos de inducción son prácticamente en muchas de las cosas que se utilizan diariamente. Esto visto desde un análisis de la vida diaria de una persona, sin mencionar la gran importancia que tiene en el ámbito laboral, como es las industrias. Algunos de estos ejemplos de las aplicaciones del motor trifásico de rotor jaula de ardilla son los siguientes. Pero antes de esto necesitamos saber lo que es la tabla, las clasificaciones de los motores jaula de ardilla, pero en letras NEMA. ¿Qué son NEMA? Son un tipo de normas al momento de crear los motores jaulas de ardilla o cualquier tipo de motor. Entonces, en clase NEMA vamos a tener A, B, C, D, F. A va a significar normal, B de propósito general, C de doble jaula, alto par, D va a ser de alto par, alta resistencia, y F donde la jaula de doble jaula, bajo par y la baja corriente de arranque. Vamos a tener dos ejemplos. Voy a hablar primero de bombas centrífugas. El bajo WK al cuadrado, que significa movimiento cinético, y el bajo momento de torsión de arranque hace que los motores jaula de ardilla de diseño B de propósito general sean los preferidos para esta aplicación cuando se requiere de flujo variable. En una fuente de potencia de frecuencia variable, para variar la velocidad del motor será favorable. Desde el punto de vista de la energía, respecto al cambio de flujo por el cierre de la válvula de control en fin de incrementar la carga. En sí, lo que hacen las bombas centrífugas es la extracción y bombeo de agua a larga distancia. Mi ejemplo número 2 va a ser ventiladores centrífugos. Un WK al cuadrado, que ya lo dije, que es momento cinético, un
momento cinético alto requiere un motor de caja de ardilla diseño C o D. Ya antes dijimos en la tabla que significaba diseño C o D. De alto momento de torsión de arranque para que el ventilador adquiera una velocidad de trabajo de un periodo razonable de tiempo. A continuación, lo que yo les dije, las normas. Existen dos tipos de normas bajo las cuales se fabrican los motores, que es la Comisión Electrónica Internacional, que es acogida por la gran mayoría de los países, especialmente europeos, que es IEC. Y NEMA, Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos Eléctricos. Es una norma nacional, pero más se da en Estados Unidos. Aparte, les voy a dar lo que son las características de este tipo de motor. Este tipo de motor es bajo costo, bajo mantenimiento, fácil de adquirir, alto grado de protección, pocos componentes, robusto. Por su carácter, por carecer de chispas internas, puede instalarse en ambientes de riesgo. Con el avance de la electrónica de potencia, hoy en día puede variar la velocidad, llegando incluso a reemplazar los motores de corriente continua. Muchas gracias. Constitución, identificación y función de las partes del motor trifásico jaula de ardilla. Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, estos se hallan formados por varios elementos. Sin embargo, las partes principales son el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor. Partes del motor trifásico jaula de ardilla. Función de las partes del motor trifásico jaula de ardilla. Escudo o tapa. Las tapas o escudos sostienen y portan los cojinetes, que a su vez permiten centrar el eje que soporta la acción del rotor. Cierra el motor por sus lados y une la carcasa por medio de pernos y tornillos de fijación. Balinera o cojinetes. Los cojinetes, también conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a que consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos clases generales: cojinetes de deslizamiento y cojinetes de rodamiento. Los cojinetes de deslizamiento operan en base al principio de la película de aceite. Esto es que existe una delgada capa de lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. Por otro lado, los cojinetes de rodamiento se utilizan con preferencia en vez de los cojinetes de deslizamiento por varias razones. Tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el de arranque. Son compactos en su diseño, tienen alta precisión de operación, entre otros. Arandela de precisión. Facilita fijar solidariamente a la tapa o escudo el anillo exterior de la balinera, sin permitirle su giro. Sello. El sello es utilizado por los motores de carcasa. 63 a 200L es el B-ring. Para las carcasas 2255M y 355AB, el sello es utilizado exclusivo el WCLD, que es un compuesto por el anillo B-ring de doble labio y una protección metálica armada sobre este anillo. Eje. El eje es construido en acero con un alto contenido de carbono. En uno de sus extremos se encuentra rasurado para colocar una cuña que fija la polea. Esto permite el aprovechamiento de la energía mecánica transformada en el motor. En su versión estándar, los ejes de los motores es fabricado en acero IC 1040-45 para el rango de las carcasas de 63 a 315 SM, en acero IC 4041 en las carcasas 315L a 355 ML y 355 AB. Por otro lado tenemos la carcasa. La carcasa constituye el soporte del núcleo magnético del estator. Se constituye en hierro fundido o acero laminado. La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y de su aplicación. Así pues, la carcasa puede ser totalmente cerrada, abierta, a prueba de goteo, a prueba de explosiones, de tipo sumergible.
Los motores comerciales de inducción de jaula de ardilla, en general, casi todos los motores eléctricos, pueden clasificarse también de acuerdo al ambiente en que funcionan, si también tienen métodos de enfriamiento. Existe una clasificación de los motores por el tipo de carcasa. La NEMA reconoce las siguientes: carcasa a prueba de agua, carcasa a prueba de ignición de polvos, carcasa a prueba de explosión, carcasa totalmente cerrada, carcasa totalmente protegida, carcasa protegida al temporal, carcasa a prueba de salpicaduras, a prueba de goteo y carcasa abierta. También tenemos lo que es pies de fijación. Forma la parte integral de la carcasa y están situados en un plano para que el motor descanse bien sentado, en este caso asentado sobre sus bases, dependiendo de la fijación. Algunos motores lo traen y otros motores no lo traen. La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de acción del motor. Estas pueden ser de dos tipos. Tenemos base frontal y base lateral. También tenemos lo que es el estator. El estator es la parte fija del motor y está constituido por un núcleo y un arrollamiento o devanado. El arrollamiento del estator lo forma un conjunto de bobinas barnizadas confeccionadas en alambre de cobre esmaltado y alojadas en las ranuras del núcleo del estator. Por otra parte, el estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde este punto se lleve a cabo la rotación del motor. El motor no se mueve mecánicamente, pero sí se mueve magnéticamente. El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero al silicio, que tiene la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo magnético con facilidad. La parte metálica del estator y los devanados proveen los polos magnéticos. Por otra parte tenemos el rotor. El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores son el conjunto de láminas de acero al silicio que forman parte de un paquete y que puede ser básicamente rotor de polos salientes, rotor ranurado y rotor de jaula de ardilla. También tenemos otra parte que es el ventilador. El ventilador es un dispositivo que absorbe el aire del ambiente y lo hace circular por las ranuras de ventilación de la carcasa. Además, facilita el intercambio de temperatura entre el aire interior del motor y el aire del medio ambiente, permitiendo así la refrigeración de la máquina. También se fabrican algunos de material de aluminio y otros de material plástico. También tenemos lo que es la caperuza. La caperuza dice que protege el ventilador de cualquier impacto cuando esté en movimiento. Además, ayuda a centralizar el aire absorbido y evita el contacto de los operadores o personas que circulen alrededor del equipo, impidiendo el contacto de las personas con el movimiento de la máquina. Así vamos a evitar lo que son accidentes y también es fabricada en láminas de acero. También tenemos lo que son regleta de bornes. La regleta de bornes, los extremos del devanado del motor se conectan a sus correspondientes terminales, lo cual permite la alimentación de estos motores a la red. Otra parte es la caja de bornes, hablando de los bornes. Por lo general, en la mayoría de los casos, los motores eléctricos cuentan con cajas de conexiones. La caja de conexión es el elemento que protege a los conductores que alimentan el motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo y en contra cualquier elemento que pueda causar algún tipo de daño. Hablando de bordes, también tenemos lo que es la tapa de los bordes. Es que protege a las personas el contacto involuntario en accidentes. En algunos casos se encuentra en ella el diagrama de conexión del motor. También encontramos lo que son los drenos. Las tapas de los agujeros para el drenaje del agua pueden ser condensados adentro de la carcasa y estos agujeros son proveídos con drenos de goma. Los motores salen de fábrica con drenos en posición cerrado y deben ser abiertos periódicamente para permitir la salida del agua condensada. Para terminar tenemos dos puntos muy importantes, que es la pintura y la placa de identificación. La pintura. Los motores llevan dos capas de pintura. Por lo general, la primera es una capa anticorrosiva que ofrece la protección en caso de humedad o de instalación a la intemperie o en locales en los que hay que
contar con gases o vapores químicamente agresivos, y otro es el acabado gris. Por último tenemos lo que es la placa de identificación. La placa de identificación provee de información que determina la construcción del motor y características de desempeño. Pueden ser código del motor, número de fase, la eficiencia, entre otras. Gracias. Para concluir con nuestro proyecto, vamos a referirnos sobre las marcas y precios. En la industria existe una gran gama de marcas, pero vamos a citar las más importantes. Entre estas tenemos Cantoni, Radicon, WEC, Max Motor, Leroy Sommer, Motori, entre otras, en las cuales para referirnos sobre los precios vamos a utilizar la marca WEC, ya que los precios cambian entre marca y marca, recordando que los valores de los motores dependen de distintas variables como son potencia, revoluciones por minuto, etc. Ahora vamos a hacer una comparación de tres distintos motores de diferentes revoluciones, de diferentes potencias, pero de la misma marca. El primer motor es un motor eléctrico trifásico de 5 HP de 3.500 revoluciones por minuto a un coste de $284.62. En el segundo motor de la misma marca tenemos que es de 2 HP y de 1.750 revoluciones por minuto a un costo de $188.32. En el tercer motor es un motor eléctrico trifásico de 1 HP y de 3.500 revoluciones por minuto a $136.96. Muchas gracias. Esta fue nuestra exposición del grupo número 1. Tell me pretty lies, look me in the